Y seguimos en la continuidad de esta edición de Telediario para hablar concretamente de temas salariales en la provincia de Entre Ríos fundamentalmente y la novedad que se ha conocido precisamente para los empleados estatales. Es por eso que nos acompaña el ministro de Economía de la provincia, contador Hugo Balay. ¿Cómo le va, Balay? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Bueno, por si alguien todavía no ha leído las noticias, vamos a recordar de qué orden es este incremento. Bueno, el incremento, tal cual lo comprometido en la última paritaria cerrada el año pasado, contemplaba la inflación del último trimestre del año pasado, estamos hablando de un 11,7%, que también lo habíamos dicho hace algunos días, se iba a liquidar en forma separada a las remuneraciones correspondientes al mes de enero. O sea, por complementaria. Por complementaria. Y también habíamos dicho que lo íbamos a anunciar una vez que veíamos las previsiones financieras de la provincia. Por eso creo que lo importante para el día de hoy es poder anunciar que este incremento se va a pagar en 2 días. El día 10, en el mismo transcurso del cronograma de sueldos habituales, van a estar percibiendo el aumento todos los asalariados que cobran por debajo de 55.000 pesos. Esto implica obviamente la gran mayoría del sector de trabajadores de la administración pública. Y el día 15, coincidente con el último día de pago del cronograma habitual, el resto de los trabajadores, con lo que se completaría al día 15 el pago del sueldo y del incremento salarial. Es importante señalar que esto incluye a jubilados. Sí, incluye a jubilados, como el gobernador Bordet lo ha decidido desde hace 2 años aproximadamente, considerar también, fundamentalmente porque también los jubilados tienen las mismas necesidades, los mismos vencimientos de cosas y demás. Entonces, en el mismo momento que se le paga a los activos, se paga también a los jubilados. ¿Y qué erogación significa para la provincia de Entre Ríos? Este incremento es un costo total de aproximadamente 600 millones de pesos, que se incrementa a lo que habitualmente el gobierno dispone para pagar tanto activo como pasivo. ¿Cómo va a ser la metodología en cuanto a este otorgamiento o a estos otorgamientos de incrementos? ¿Sumas fijas, digamos, por el momento? Nosotros con este incremento, que obviamente queda ya fijado a partir de los sueldos de febrero que se pagarán en marzo, ya queda incorporado este incremento. Y bueno, y seguramente iniciaremos charlas nuevamente con los gremios en el corriente mes para empezar a diseñar lo que sería una política salarial del año 2020. Eso es importante aclararlo, digamos. No es que se suspendan los diálogos ni las conversaciones. Esto es un incremento que tiene que ver con, bueno, esa síntesis inflacionaria de los últimos 3 meses del 2019. Sí, por supuesto. La verdad que nunca interrumpimos los diálogos con ni con ningún sector, no solamente con los gremiales. Pero sí, lo que estamos haciendo ahora es justamente cumplir con lo que ya se había acordado. Y ahora, bueno, concurrí la semana pasada, que fuimos citados todos los ministros de Economía de las distintas provincias, junto con los ministros de Educación, en una reunión previa al inicio de la paritaria nacional docente, y obviamente pudimos exponer la realidad de cada una de las provincias, porque es tan disímil la situación, no solamente de los incrementos, como se ha conocido últimamente, la provincia de Entre Ríos está en el tope máximo de los incrementos otorgados en el 2019. Ya vamos a hablar de eso también. Sino también respecto, en el caso del salario docente, un piso mínimo garantizado que también Entre Ríos está dentro de los mínimos, de los mejores mínimos, digamos, de las otras provincias. Entonces, desde el Gobierno Nacional, en esta reunión que estuvo el Ministro de Educación y el Ministro de Trabajo, justamente lo que se va a buscar es algún tipo de medida que no impacte distinto en una provincia que otra, digamos. Y esto es un poco la charla previa que tuvimos y que obviamente quedamos en continuarla. Ahora, cuando se establece una paritaria nacional docente, nunca se puede pagar menos, ¿no? En una provincia. Ahí es donde se establecería ese mecanismo del cual usted está hablando para no perjudicar, digamos, las arcas provinciales. Claro, el pedido fue justamente eso. Recordemos además que el gobierno anterior había dejado de realizar esta paritaria nacional. Nosotros obviamente concurrimos a esta reunión porque nos parece bastante lógico que el gobierno nacional encabece este tipo de reuniones, fundamentalmente, y vuelvo a repetir, porque va a tener que analizar la situación de cada una de las provincias antes de tomar una decisión. Obviamente
la paritaria nacional docente fija un esquema, una pauta que después nosotros nos sentaremos con los gremios provinciales, no solamente docentes, sino también con los gremios de ATE y UPCN a delinear la política en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos a ver una placa que justamente tiene que ver con el incremento salarial a los trabajadores y jubilados en el Estado 2019 y estamos viendo referencias de distintas provincias y allí es donde figura Entre Ríos con una pauta del 57,62% de incremento superior a las principales de otras provincias, ¿no? Como Mendoza, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Salta, una diferencia bastante importante con otras provincias. ¿Cómo se logró eso, ministro? Bueno, la verdad que esto fue lo acordado oportunamente con los gremios, donde obviamente en marzo o abril, cuando logramos este acuerdo, no estimábamos una inflación tan alta. Somos conscientes que la inflación a quien más perjudica es al asalariado, por eso el gobernador Bordet tomó la decisión de acompañar estos incrementos con la inflación y obviamente este segundo semestre, porque fundamentalmente el segundo semestre del año pasado fue muy negativo en cuanto a los recursos de la provincia, porque el índice salarial fue acompañado por la inflación, pero los recursos estaban entre un 14 y un 15% por debajo de la inflación. Entonces, esta es la brecha que hace difícil o dificulta el cumplimiento, que obviamente lo estamos haciendo y lo vamos a cumplir, como lo acabé de mencionar recién, pero esto es lo que realmente preocupa. ¿Y cuál es el objetivo, la aspiración que uno tiene? Que con el cambio de gobierno nacional, el nivel de actividad vuelva a crecer, el nivel de recaudación directamente ligado a la actividad comercial, industrial, productiva, también acompañe para poder hacer frente a este gasto principal del Estado, que son los sueldos. Justamente usted hablaba de la recaudación, de los recursos, siempre en Entre Ríos, digamos, el nivel de recaudación, el nivel de pago de impuestos por parte de la gente ha sido bueno, digamos, siempre ha sido satisfactorio. Por las dudas, la gente quiere saber, ¿se vienen incrementos, se vienen muchos incrementos, más o menos? La emisión del impuesto inmobiliario se está haciendo, seguramente va a iniciar su distribución. Los incrementos que van a tener van a estar dentro de los límites inflacionarios. Obviamente, volvemos a hablar que la inflación fue alta y seguramente comparando por ahí una boleta con otra puede llegar a tener algún impacto, pero habitualmente y como se hace todos los años, se actualiza por inflación. Pasa que, bueno, tuvimos un 2019 muy crudo, muy fuerte en ese. Pero bueno, esto es lo que... Y sí, reconozco y rescato lo que vos mencionabas, que el grado de cumplimiento de estos impuestos siempre ha sido importante. Ministro Balay, muchísimas gracias por esta visita. Por favor, un placer para mí. Bueno, nosotros seguimos con más información.